La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde hablamos sobre derechos, desigualdades y políticas sociales. Hoy tenemos con nosotros como entrevistadores a Santos y a Raúl, que son participantes del grupo de EAPN Castilla-La Mancha, y a Alba en la edición y producción del podcast. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien y un placer estar aquí. Muy bien y muy orgulloso de venir acompañado. Qué bien, hace un tiempo grabamos un episodio sobre vivienda y exclusión residencial y hoy queremos seguir profundizando en esta realidad desde otra mirada, desde la mirada de las personas que trabajan acompañando directamente a quienes viven situaciones de sinhogarismo. Para ello nos acompaña Ramón, de In Situ Social, que es una entidad que trabaja en primera línea con personas que viven en la calle o atraviesan situaciones muy graves de exclusión residencial. Muchas gracias por acompañarnos, Ramón. ¿Qué tal estás? Hola, buenas, todo bien, aquí estamos, encantado de que hayáis pensado en nosotros para poder dar un poco de luz a esta situación, ¿no? Y a las necesidades de las personas, agradecido de siempre de que APN cuente con nuestra entidad y en este caso yo súper contento de estar con vosotras, chicas, que esto es como una familia. Es cierto. Te dejo ahora con Santos y con Raúl para que comiencen con la entrevista. Gracias, Ade. Bienvenido de nuevo. Para empezar, nos gustaría que nos contaras brevemente qué es In Situ Social. Bueno, hola Santos y hola Raúl, ¿qué tal? Encantados. Yo soy Ramón, soy el presidente de la asociación In Situ, como habéis dicho, ¿no? Y esta asociación lo que hace principalmente es trabajar de manera específica, única y exclusiva con la realidad del sinhogarismo. La asociación In Situ Social CLM nace un poco desde el estudio de un grupo de técnicos que en su momento estábamos un poco obsesionados con esta realidad y que teníamos como la finalidad de dar alternativas que no fuesen las tradicionales a las necesidades por las que pasan las personas que se encuentran en la calle. Entonces, bueno, nos juntamos ahí tres personas obsesionadas, trabajadores sociales, integradores sociales, y desde el carácter técnico, desde los estudios y desde lo técnico, queríamos generar pues, respuestas alternativas nuevas que complementasen a las que ya existían en Castilla-La Mancha. Y aprovechando que, como éramos, por así decirlo, los pioneros en poner en marcha el equipo de calle en Castilla-La Mancha, pues así podíamos aprovechar y corregir todas aquellas cosas que en otros sitios, pues a lo mejor no coincidían un poco con la filosofía que nosotros teníamos para poder trabajar con personas sin hogar. Muchas veces cuando hablamos de sinhogarismo pensamos solo en las personas que viven en la calle, pero sabemos que esta realidad es más amplia y que hay muchas situaciones diferentes. Entonces, cuando hablamos de sinhogarismo, ¿a qué nos referimos exactamente? Es que es un fenómeno que cuesta mucho de localizar, ¿no? Y a la gente le cuesta como mucho de entender y también un poco por como decía antes, por la tradición en la manera en la que tanto las administraciones públicas como las entidades del tercer sector hemos tratado esta realidad, ¿no? Siendo un poquito el cajón desastre donde todo cabe, donde cuando ya no hay una respuesta normalizada, entre comillas, pues ya es personas sin hogar y ahí caben, ¿no? Entonces, en este afán técnico de intentar delimitar cómo sería la realidad y quién son estas personas que atraviesan esta situación, se generó la etimología ethos. Lo que busca es unificar ese criterio de qué es una persona en situación de sinhogarismo. La pone en categorías, pues personas sin techo como tal, personas que están en situación de calle, personas sin hogar, que son personas que carecen de una vivienda y que están haciendo uso de recursos residenciales o de alojamiento, personas en vivienda insegura o personas en vivienda inadecuada, ¿no? Que serían como los cuatro criterios con los que nosotros trabajamos. Cuando yo hablo de personas sin hogar, insisto, esto es como muy cansino ya, ¿no? Como decirlo, porque pues, In Situ tiene siete años y 7 años llevamos diciendo lo mismo. Y cuando hablamos de personas sin hogar no hablamos de colectivo, no hablamos de que sea una característica de la persona,
no hablamos de un grupo, ¿no? Sino de individuos o ciudadanos con sus derechos y sus deberes que atraviesan una situación de sinhogarismo y que, por lo cual, no comparten características comunes más allá de encontrarse sin un hogar de manera digna. Y luego, por otro lado, ¿qué entendemos nosotros por hogar, no? Nosotros no entendemos por hogar solo una casa, sino un espacio de seguridad y de autorrealización para las personas donde ellos pueden desarrollar planes de proyectos de vida futuros de una manera digna, de una manera segura. Pero aterrizando, por así decirlo también en lo técnico, pues sería una persona que atraviesa la faceta más crítica, más hostil, más violenta de lo que sería la exclusión social y la pobreza. Si entendemos esto así, les daremos muchísima más dignidad, ¿no? Entonces eso sí que quería dejarlo claro. ¿Cuáles son las principales dificultades que encontráis para acceder a derechos básicos como vivienda, empleo o atención social? Las personas que se encuentran en situación de sin hogar carecen de un espacio de seguridad y de autorrealización, que es el propio hogar, donde se puede desarrollar los proyectos de vida de manera digna, de manera segura y de manera estable. Con lo cual el principal obstáculo que nosotros vemos y que comparten es la carencia de un proyecto de vida viable, que nos dificulta mucho el poder acceder a todas esas ayudas, servicios, prestaciones y demás estructuras que podrían mejorar su situación de vida, ¿no? Quiero decir con esto, las personas sin hogar, al no disponer de un espacio donde centralizar su proyecto de vida, suelen tener sus aspectos y sus áreas personales, administrativo-personales muy dispersas. Pues digamos, el empadronamiento en un sitio, el médico en otro, el juzgado en otro, el abogado en otro, eh, la familia en otro, y no terminan de echar raíces, por así decirlo, para poder tener las bases de un proyecto vital y que sea viable. Entonces, el principal obstáculo que nosotros tenemos es desde ahí, ¿no? Eso poniendo el foco en la persona. Que la persona muchas veces, como tiene que ir buscando recursos o ayudas puntuales a distintas zonas de la geografía de España, de Castilla-La Mancha y del mundo entero, pues no tienen regularizada su situación. O sea, no solo hablamos de inmigrantes, sino de españoles y de todo tipo de personas que se encuentran en la calle y que no tienen centralizado su proyecto vital. Y luego, por otro lado, el problema que tenemos con las personas sin hogar es la falta de conexión entre recursos, servicios y prestaciones que están destinadas a estas personas. Como decía antes, hasta el momento siempre se ha estado tratando la cuestión de la persona que se encuentra en la calle o sin hogar desde la caridad, la beneficencia y un poco el querer hacer bien de todas las entidades, tanto de la administración pública como de las entidades del tercer sector. Entonces, ¿esto qué ha dado como resultado? Pues un montón de respuestas que son parches puntuales, pero que no se han coordinado, no se han estructurado y que no se han generado normativas específicas o que no se han generado prestaciones específicas que sean dirigidas a estas personas que atraviesan esta situación, ¿no? Entonces, otro problema que tenemos es la dispersión de respuestas, la duplicidad en las intervenciones que se les dedican, la falta de claridad de acceso a esas prestaciones o a esos servicios de apoyo, ¿no? Entonces, y eso pues sería poniendo el foco en la administración. Entonces, o en la administración o en las entidades del tercer sector que colaboran, ¿no? Entonces ahí, porque a mí me gusta no poner solo el foco en los problemas que tiene la persona, sino también la estructura, ¿vale? Porque así no criminalizamos a las personas en su situación. Entonces, pues ahí tendríamos dos puntos importantes o problemas importantes de partida. La propia persona con su falta de organización administrativo personal y la administración pública con su falta de organización administrativa también. Vuestro trabajo implica acompañar a personas en situaciones muy complejas. ¿Cómo se construyen esos procesos de acompañamiento y qué papel tiene la confianza en ese trabajo? Como decíamos antes, el equipo de calle, la principal herramienta para poder trabajar con las personas es la confianza y la calidez. Nosotros como profesionales, lo que buscamos principalmente es acompañar a estas personas para que se sientan fuertes, empoderadas y con confianza
para poder desarrollar los proyectos de vida que ellos tienen en mente. Incluso diría que a veces los acompañamos en los proyectos de vida sabiendo que quizá pueden fallar, pero no imponiéndoles nuestra manera de ver las cosas. Les orientamos, les decimos cómo sería más aconsejable hacer esos proyectos de vida, ¿no? Y para eso se requiere muchísima confianza, se requiere muchísimo charlar de nada y de todo. Se requiere estar al lado cada día, ¿no? O sea, que ellos perciban que nos pueden llamar por cualquier cosa, porque para nosotros cualquier cosa es importante, igual que para ellos, ¿no? Entonces, si no se elabora esa confianza, tú no vas a poder dar esas orientaciones para que las personas puedan evolucionar en sus proyectos de vida. Desde fuera muchas veces no vemos todo el trabajo que hay detrás. ¿Qué aprendizaje os ha dejado el trabajo en primera línea con personas en situación de sinhogarismo? Los aprendizajes. Dios, ¿cómo explicas el aprendizaje? O sea, ¿cómo simplificas el aprendizaje que nosotros recibimos cada día? No se puede, no se puede. Yo creo que el principal aprendizaje, no podría hacer un resumen, ¿no? Porque al final aquí vienen gente con historias de vida tan duras, otras no tanto, pero con maneras de sobrevivir tan, tan duras, ¿no? Que el aprendizaje cada día es continuo. Yo creo que cuando nosotros estudiamos, sobre todo los que estudiamos cuestiones de lo social, trabajo social, educación social, integración social, bla, 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 social, 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 eh, estudiamos cosas creyéndonos que vamos a salvar el mundo o que vamos a cuidar a todo el mundo y vamos a ser los responsables de su bienestar, sí o sí, ¿no? Y trabajar con personas sin hogar lo que te pone es en tu sitio, ¿no? Y te recuerda que tú no eres nadie, no eres más que una herramienta, no eres más, entendedme con lo de no eres más, ¿no? Pero sí que te pone en tu sitio de no eres más que una herramienta facilitadora de su mejoría. Tú eres quien tiene el conocimiento y quien se lo aporta, pero en realidad no les estás enseñando mucho más, los estás conduciendo a que ellos aprendan, ¿no? Yo qué sé, es como es un golpe de humildad, de ponerte en tu sitio y saber que cualquier día puedes estar donde están ellos, ¿no? También te enseña la vulnerabilidad del sistema, te enseña la vulnerabilidad de las prestaciones, lo vulnerable que es nuestro sistema de apoyo en unos momentos en los que pareciera que vamos a ir hacia la destrucción de nuestros propios sistemas de protección, ¿no? Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, lo fácil que es tener ayuda a dejar de tenerla y encontrarte en la calle, ¿no? Desde EAPN Castilla-La Mancha estamos trabajando junto a la Junta de Estrategia de Personas Sin Hogar, un proceso que busca mejorar la respuesta pública frente al sinhogarismo. Desde vuestra experiencia, ¿qué elementos creéis que deberían ser prioritarios en esta estrategia para abordar el sinhogarismo? Los ejes prioritarios de la estrategia, creo que, y un poco siguiendo la línea de lo que decía al inicio digamos, de la entrevista, es que tiene que existir una organización real de los recursos, de los esfuerzos y de los apoyos que reciben estas personas que se encuentran en situación de calle. Y tiene que haber una respuesta coordinada, que se enriquezca una de la otra, que no sea un campo de competición pues, por ver quién ayuda más o quién ayuda menos, sino que todas las respuestas hacia esta situación y hacia las necesidades por las que pasan las personas sin hogar son necesarias, todas, desde el comedor social, pasando por el ropero, pasando por las ayudas de vivienda, pasando por los equipos de calle, pasando por... O sea, de verdad creo que no terminamos de ser conscientes, quiero decir, no terminamos de ser conscientes de la cantidad de recursos y de recursos tan buenos que tenemos, que si los organizásemos, que si los pusiésemos a disposición de manera unidireccional, con una guía, con una dirección, y no hacer cada uno lo que le da la gana y como le da la gana, creo que la estrategia, el principal esfuerzo que tiene que hacer es el de agrupar, coordinar, reordenar y poner una guía para que todo lo demás pueda fluir.
Y en relación con esto, ¿qué papel deberían tener las administraciones públicas y las entidades sociales para avanzar hacia una solución más estable y duradera? Entendiendo que nuestro sistema está encuadrado dentro del capitalismo hostil, pues creo que las administraciones tendrán que ponerse las pilas, como decía antes, en dar respuestas administrativas dentro de lo que el propio sistema les permita y coordinar todos esos recursos, servicios y ayudas que hay a disposición, y las entidades tendremos que bajar también un poquito nuestro ego y dejar de ser competidoras para empezar a colaborar tanto con la administración como entre nosotras para dar respuestas efectivas. Me parece muy interesante todo lo que estáis comentando. Sobre todo también me gustaría, o sea, me gusta que las organizaciones como la vuestra profundicen en el estudio de las causas que envuelven los procesos de las personas sin hogar para poder paliar las situaciones tan extremas como estas. Además, a través del acompañamiento, porque como has comentado antes, Ramón, esta cercanía, gracias al acompañamiento, se puede proporcionar seguridad y confianza a las personas con las que trabajáis. Como venimos haciendo además en los últimos episodios, tenemos un canal de demandas en el que, bueno, te vamos a poner 3 audios más concretamente y, bueno, para que puedas ir contestando un poco a preguntas que tienen otras personas que no pueden formar parte activa de este episodio, pero que sí que quieren estar. Perfecto. Hola, soy Almudena. La pregunta es, ¿qué situación o circunstancias suele llevar a una persona a terminar viviendo en la calle? Bueno, pues contestando a Almudena, ¿no? Y esto es una pregunta que nos hacen muchísimo. Sí, 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 sí. Podríamos estar todo el podcast diciendo sí, 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 ¿no? Porque hay como muchas dudas de por qué una persona llega a la calle. Bueno, pues como os decía antes, no son un colectivo, ¿vale? Sino una situación de extrema necesidad por la que atraviesa una persona. No podemos hablar de una cuestión conjunta, algo común, ¿vale? Que lleve a todas estas personas a la situación de calle. No es que a nosotros no nos apetezca, a los que nos dedicamos un poco también a la investigación sobre la exclusión social, darle una respuesta a esto, sino que de esta manera entendemos bien eh, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, lo único que podríamos decir que es común y que es estable con respecto a por qué las personas llegan a la calle es que la persona no cuenta con las herramientas suficientes de superación y se le dan de 2 a 3 circunstancias vitales estresantes, bien puedan ser la muerte de un familiar, la pérdida de trabajo y el inicio de consumo de drogas, el accidente de un familiar o de él mismo, la declaración de su situación de discapacidad y una carencia de recursos económicos. En caso de mujeres, la dependencia económica del marido, con circunstancias de violencia de género y el consumo de tóxicos. Si se suma eso en un corto periodo de tiempo y a la persona no le da tiempo a superar esas situaciones de necesidad, es cuando aumenta el porcentaje a que tú te quedes en situación de calle. Hola, soy Michelle y me gustaría saber si meter en el mismo saco el sinhogarismo y la ocupación es simplificar demasiado el debate sobre vivienda. Muchas gracias. Me encanta de verdad me encanta que me hagan esta pregunta y sí, estaríamos simplificando muchísimo el problema de la ocupación. De hecho, creo que deberíamos tratar la cuestión del sinhogarismo como tal separado de la cuestión de la ocupación, porque tanto la ocupación como el sinhogarismo cuentan con unos estigmas por parte de la comunidad y de X organizaciones políticas que no necesitan retroalimentarse, ya tienen su peso suficiente, ¿no? O sea, el ocupa y ya es la persona más ogro del mundo, y la persona sin hogar es el guarro, el sucio que pide dinero y vago de la calle. O sea, yo creo que ya por separado ya tienen suficiente estigma para que normalmente los entendamos, pero sí tienen cierta relación porque, claro, cuando vives en un sistema que mercantiliza, insisto, mercantiliza las condiciones de vida de las personas y el acceso a la vivienda, obviamente van a tener relación. Si yo no puedo pagar la casa, tengo 2 opciones: o la calle
o ocupar otra. Entonces, sí, bueno, sí existe una relación, pero es mejor intentar tratarlas por separado y dedicarles el tiempo que requieren y digno que requieren esas dos cuestiones. Hola, buenas, soy Dani y me gustaría hacer una pregunta y es, ¿qué estima o ideas creéis que existen sobre las personas sin hogar y cómo es realmente su realidad? Bueno, pues mira, justo aprovechando la pregunta de Mitchell y continuando con la de Dani, efectivamente esto es a lo que yo me refería, ¿no? O sea, las personas sin hogar al final tienen un estigma, tienen una visión por parte de la sociedad que yo creo que también en parte mucha culpa tiene Hollywood, ¿no? En las películas de catástrofe, el que primero muere es la persona sin hogar, que siempre la representan como el señor mayor con canas bebiendo un cartón de vino, pidiendo en la calle y hablando solo, ¿vale? Y esto no es así. También mucha culpa, y aquí me voy a autoflagelar, lo tenemos las entidades del tercer sector que hemos trabajado de manera tradicional con las personas sin hogar, porque es la imagen que queremos dar, porque nos facilita la recaudación de fondos. Me gusta que llevemos todos un poquito para que recojamos malla. Los estigmas que tienen las personas sin hogar es que la comunidad suele pensar que son personas que no buscan trabajo, que consumen alcohol o otras drogas, que son inmigrantes, que van con el atillo de un sitio para otro y no se paran a pensar que quizá, obviamente no todas las personas sin hogar consumen, unas consumen, otras no. Con el tema del trabajo, yo siempre les invito a que piensen, duerme una noche en la calle y vete mañana por la mañana a las 8 de la mañana a tu puesto de trabajo 8 horas. Si tú estás capacitado para aguantar un trabajo y luego salir de trabajar, no tener donde ducharte y dormir en la calle y al día siguiente volver a ir a las 8 y así durante 30 días hasta que puedas cobrar tu primer sueldo, si tú eres capaz de aguantarlo, me lo cuentas. Más estigmas. Pues es que nos podríamos aquí tirar toda una mañana hablando de estigmas sobre personas sin hogar. El tema de la vivienda, es que prefieren dormir en la calle. Si ahora mismo a una persona de 32 años con trabajo fijo y bien vestido y bien aseado le cuesta encontrar una vivienda, imagínate a una persona que tiene que pasar de la calle sin prestaciones económicas o con una prestación económica que por ahí dicen algunos grupos políticos que es la panacea. Os hablo del ingreso mínimo vital, pues si no sabéis de lo que hablo, ¿no? Que por lo visto es maravillosa, con eso se puede vivir, con 700 euros se puede vivir. Según grupos políticos hay gente que está viviendo con esto. Bueno, pues les invito amablemente a que paguen alquiler de una vivienda, comida de todo un mes, suministros, transporte, con 700 euros. Solos. Yo creo que también hay que hacer un ejercicio de intentar pensar más allá de lo que simplemente nos enseñan las películas y las campañas de captación de fondos, intentar hablar con ellos, ¿no? Que la mayoría de las personas sin hogar no son ni agresivas ni comen. Y además, cuando te sientas un ratito a hablar con ellos y dejas de hacerlos invisibles, aprendes un montón de cosas. Muchísimas gracias, Raúl y Santos, por vuestra implicación, por bueno, también vuestro conocimiento adquirido a través de la experiencia. Muchísimas gracias a Ramón, también gracias a InSitu. A todas las personas que nos están escuchando, os animo a seguir las redes de InSitu. Vamos a poner en la descripción del episodio toda la información sobre dónde están, su página web y demás. También os animo a seguir las redes de APN para que podáis ver otras actividades de participación y otras actividades de otras organizaciones. Y nada, nos vemos, chicos. Muchísimas gracias.